Por un lado, Timoleón Jiménez, alias Timochenko, máximo cabecilla del grupo terrorista de las FARC, ordena asesinatos e intensifica los ataques terroristas contra el Estado colombiano. Por el otro, envía comunicados plagados de retórica buscando ser reconocido como interlocutor válido ante el presidente Juan Manuel Santos. Finas palabras que paradójicamente contrastan con los hechos terroristas que protagoniza las FARC y que cada día aumentan en Colombia. En un reciente artículo, la periodista María Jimena Duzán observó en el jefe terrorista sus habilidades comunicativas. Las cartas de Timochenko sí representan un cambio cualitativo. No solo están bien escritas, que eso ya es un avance importante, sino que su retórica está construida sobre premisas interesantes y novedosas que demuestran que detrás de este jefe guerrillero hay un hombre que se preocupa por leer en medio de la guerra. Entonces vale la pena preguntarse, ¿quién puede leer en medio de los ajites de la guerra? ¿Estará tan cómodo el máximo jefe del grupo criminal que puede escribir cartas con contenido profundo? Esa pregunta debe rondar entre quienes comandan la inteligencia del Estado colombiano. Hay quienes no descartan que debido al área de influencia de Timochenko, entre los departamentos de norte de Santander, Cesar y La Guajira, ubicados en el noreste de Colombia, el jefe guerrillero tenga fácil acceso hacia Venezuela y desde allí emitir sus mensajes. También es conocida su cercanía con el general Henry Rangel Silva, ministro de Defensa del régimen chavista, como lo registra el contenido de los computadores de alias Raúl Reyes hallados tras la Operación Fénix. Ya de salida, hablamos un poco con el general Rangel Silva, jefe de la DICIP, gran amigo de Timo, a quien quiere visitar después del 2 de diciembre. Él participó del almuerzo donde nos reunimos Chávez, helenos y FARC. Está encargado de la seguridad de los helenos. La retórica de Timochenko mostraría a un hombre abierto a un posible diálogo de paz. Así se lo escribió el jefe terrorista a Marlene Orjuela, vocera de los familiares de policías y militares secuestrados. Los peores enemigos de la paz buscan ahora el modo de aprovecharse de ustedes y convertir en crimen cualquier intento por encontrar una salida política distinta a la rendición y entrega que presiona Santos. No hay que dejarles cumplir sus planes. Los mensajes de Timochenko han encontrado respuesta en el gobierno colombiano. Yo tengo esa llave aquí en mi bolsillo y estoy dispuesto, no me da miedo sacarla, para que realmente, si sacamos esa llave, podamos abrir la puerta y entrar en esa senda de verdadera paz, no en una nueva frustración. Timochenko, desde su aparente comodidad en medio del conflicto, estableció una línea política, la defensa de los cabecillas de las FARC encarcelados y sometidos a la justicia colombiana por su pertenencia y actos dentro del grupo terrorista. Ahora las FARC condicionaron la entrega de 10 miembros de la fuerza pública a la autorización de una comisión liderada por la destituida ex senadora Piedad Córdoba para que visite en la cárcel a los guerrilleros presos. También el llamado secretariado de las FARC decidió el fin del secuestro extorsivo en otra carta adornada de argumentos y buenas maneras del lenguaje. La parte pertinente de la Ley 002, expedida por nuestro Pleno de Estado Mayor del año 2000, queda por consiguiente derogada. Es hora de que se comience a aclarar quiénes y con qué propósitos secuestran hoy en Colombia. Frente a los mensajes de Timochenko, se podría decir que tomó las riendas del grupo criminal, lejos de la persecución militar que sí tuvo que afrontar su predecesor, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, quien murió en combate el pasado 3 de noviembre. Y a esta hora hacemos contacto con la señora María Antonia Van Gol, ella es embajadora de la Unión Europea en Colombia. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Pablo. Señora embajadora, ¿cómo recibió la Unión Europea la denuncia de Rodrigo Rivera, embajador de Colombia, ante este organismo frente al último caso de violación de derecho internacional humanitario por parte del grupo terrorista de las FARC, que terminó con el asesinato de 11 militares en el departamento de Arauca? El caso del último ataque de las FARC en Arauca nos ha entristecido mucho. La posición de la Unión Europea no ha cambiado, como ha hecho muy claro la alta representante en declaraciones anteriores. La Unión Europea rechaza fuertemente cualquier muestra de violencia para obtener un resultado, y en este caso esos actos de violencia no van a llegar a la paz, jamás. El hecho que el gobierno colombiano, a través de su embajador en Bruselas, el embajador Rivera, haya hecho esta declaración también refuerza la línea que tenemos
en común, tanto el gobierno colombiano como los países de la Unión Europea, en que condenamos fuertemente esos actos de violencia contra el pueblo colombiano y contra las autoridades colombianas en este caso. Y quisiera pasar nuestras condolencias a las familias de las víctimas. Señora embajadora, para la Unión Europea, las FARC son las responsables de la permanente violación de los derechos humanos en Colombia durante los últimos 50 años, como lo asegura el gobierno colombiano. Pues los FARC son unas de las organizaciones terroristas que tenemos en la lista. Los FARC ya llevan muchísimos años, como dice usted, con actos de violencia que condenamos. Y las FARC se destacan por muchos actos que son evidentemente clasificados en la lista de derecho internacional humanitario, como son, por ejemplo, el reclutamiento forzado de menores, el hecho de utilizar armas no convencionales, como las minas antipersonales, y el tomar rehenes como media de extorsión. Son algunos de los actos de violencia que ellos utilizan para obtener sus resultados y que son inaceptables para todos nuestros países de la Unión Europea. ¿Qué tanto Colombia ha avanzado en el cumplimiento del derecho internacional humanitario? Pues el gobierno colombiano está llevando a cabo una actividad en el marco de los derechos humanos muy reforzado en los últimos años. Consideramos que sí han habido avances, sí se nota la diferencia, sobre todo aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de poder estar en este país y tomar nota. Sin embargo, pero eso también lo saben las autoridades, falta mucho por hacer. Hay muchos casos todavía de impunidad, hay casos de violencia contra mujeres, hay todavía desplazados forzados, hay todavía actividades contra los afrodescendientes, los indígenas, que no son aceptables. El gobierno también lo sabe y también se sabe que no se puede hacer todo en un solo tiempo, pero es un desafío muy grande y necesitará tiempo. O sea que, en conclusión, sí hay avances y sí hay muchos desafíos todavía. Señora embajadora, en Colombia en este momento se desarrolla una agenda para que las FARC liberen a 10 secuestrados entre militares y policías, pero ahora este grupo terrorista está pidiendo que se reconozca a los guerrilleros capturados como presos políticos para que se pueda dar esta liberación. ¿Qué piensa la Unión Europea de esta exigencia de las FARC? Pues yo creo que las FARC han anunciado que van a liberar por lo menos algunos rehenes. El llamado de la Unión Europea y de sus países miembros es que sueltan a todos los rehenes, que los rehenes no tienen para ser secuestrados, que eso no lleve a una conclusión de la paz. O sea que esto es un llamado que hemos hecho en anteriores, que lo repito en nombre de la alta representante de la Unión Europea, que no deberían soltar uno, sino todos los rehenes. ¿Pero sin exigencias o con exigencias? No, creo que no hay que hacer exigencias en este momento. Las FARC ha hecho un ofrecimiento de liberación de algunos rehenes, cosa que no han cumplido hasta el momento, que sí han creado muchas expectativas, y en este momento empezar con nuevas exigencias hace que sus promesas de anterior y sus aparentes gestiones de buena voluntad no sean creíbles. Como dije anteriormente, hechos son importantes y no palabras. O sea que en este momento esperamos que ellos cumplan con lo que han prometido. Embajadora María Antonia Van Gol, embajadora de la Unión Europea en Colombia, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con América Latina sus opiniones. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Hacemos una pausa en la noche de NTN 24, estamos hablando del señor Timochenko, el cabecilla de las FARC, en segundos.